Ok, entonces hablando de el maravilloso ejemplo que Jesús nos deja aquí en su relación, en su interactuar con la mujer samaritana. Y vamos a terminar con ese concepto. Habíamos leído antes que Jesús fue al templo con el rugir del león, echando fuera a los cambistas y echando fuera la corrupción. Y luego con rostro de buey oró por los enfermos y los sanó. Equilibró el buey con el león. Pero aquí con la mujer samaritana vimos que también equilibró el carácter del hombre y el carácter del águila. No se quedó como Dios en el cielo, porque si no, nosotros no hubiésemos podido ser salvos. Él descendió a la tierra. Él descendió a la tierra y se hizo hombre para morir en la cruz, pero no terminó allí. Él subió de regreso al cielo como el santo águila de todos los santos águilas, como el rey de reyes, como con un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Pero vimos que necesitamos tener estos dos rostros trabajando apropiadamente. A veces debemos alcanzar con el ministerio a las personas que están heridas. Y la Biblia dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Si podemos llorar con alguien, podemos tocar su corazón. Los hombres y las mujeres, ser hombres y mujeres con nuestro ministerio, podemos alcanzar a las personas allí donde están para hablarles al corazón y tratar de ayudarlas. Cuando uno quiere impactar a alguien, tal vez es bueno ser águila, pero muchas veces solo debemos comenzar relacionándonos con las personas, hablando cosas normales o ayudando en lo natural, pero siempre orando y preguntándole al Señor en qué momento debemos presentarnos como. Y podemos comenzar con cosas naturales y después orar para preguntarle al Señor si podemos llevarlos a cosas espirituales. Primero lo natural y después lo espiritual. El rostro del hombre y luego levantarlos en el espíritu. Si podemos tener un rostro águila en ese momento. Podemos equilibrar estos dos aspectos de la vida. Podemos ser el hombre y el águila. Y el equilibrio entre los dos será el lugar, nuevamente, recordemos, donde el poder y la autoridad de Dios, donde su trono va a estar. Okay. Resumiendo un poquito, el ministerio equilibrado. Tenemos entonces 4 rostros de los querubines, 2 opuestos, el siervo y el líder, y los otros 2, el celestial y el terrenal. 4 áreas de nuestro carácter que debemos desarrollar en nuestra vida. Y el desarrollo de ese carácter va a producir un ministerio enfocado en Dios y poderoso. Y la razón por la cual estos 4 rostros son tan importantes y por la cual pueden producir un ministerio tan poderoso es porque son más que solamente los 4 rostros de los querubines. Estos 4 rostros literalmente son los 4 rostros del Señor Jesucristo. La Biblia nos muestra a los 4 evangelios. En los 4 evangelios tenemos 4 biografías, podríamos decir. 4 retratos de Jesús o 4 rostros de Jesús. En el primer evangelio, en el evangelio de Mateo, al estudiarlo profundamente, podemos ver que fue escrito para los judíos. Y es para comprobarles a los judíos que Jesús es el rey de los judíos, el león de la tribu de Judá. Todo el evangelio de Mateo apunta a la realeza de Cristo. Comienza con la genealogía de Cristo, donde muestra que es descendiente del rey David y cita profecías que hablan de Cristo como rey. El siguiente evangelio, el evangelio de Marcos, presenta a Cristo en forma distinta,
Marcos les escribió a los romanos, no a los judíos, y más de la mitad de las personas en el Imperio Romano eran esclavos. Y los romanos realmente se podían relacionar y podían apreciar a un buen siervo. Marcos presenta a Cristo como el siervo de siervos. Es en el Evangelio de Marcos donde Jesús dice que el que quiera ser grande debe ser el siervo de todos y que él había venido no para ser servido, sino para servir a los demás. Es en este Evangelio donde está. El Evangelio de Marcos no se especializa en las cosas espirituales, no registra muchas profecías, sino que muestra a Cristo ayudando a las personas, sirviendo, sanando al siervo del centurión, etc. Mostrando a Cristo como siervo de siervos. El Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, le escribió a la cultura griega de ese tiempo y consistentemente mostró a Jesús como el Hijo del Hombre, título que usa muchas veces en el Evangelio. Lucas no dice el pan de vida, ni la palabra de Dios, ni la puerta, ni el camino, la verdad y la vida. No, todo eso está en el Evangelio Águila, todo eso está en el Evangelio de Juan. Lucas a menudo llama a Jesús el Hijo del Hombre, mostrando su humanidad. El Evangelio de Lucas es el único que nos cuenta cuando Gabriel se le apareció a María, el ángel Gabriel se le apareció a María, mostrando el inicio de la vida de Cristo como un hombre que nació de la Virgen María. El Evangelio de Lucas tiene una genealogía de Jesús, pero no llega solo hasta el rey David, sino llega hasta Adán, el primer hombre. Prueba de que Jesús es completamente hombre. Lucas nos muestra el rostro de hombre de Jesús. Pero el Evangelio de Juan, ahí dice Mateo, pero es Juan, es el más espiritual de los cuatro. Presenta a Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios. Juan se refiere a Cristo como el pan de vida que descendió del cielo, como la puerta de la salvación, como la resurrección y como la vida. Todas estas revelaciones espirituales, la luz del mundo, todo eso lo vemos en el Evangelio de Juan, porque presenta la naturaleza espiritual o celestial de Jesús. Es el Evangelio que dice, nadie va al cielo, sino el que primero descendió del cielo y va a regresar al cielo, en Juan 3. Dice que comenzó en el cielo y descendió a la tierra. Él es el águila, es Dios que descendió para ser hombre. Y entonces, hermanos, cuando vemos los cuatro rostros de los querubines, podemos ver más claramente que revelan el carácter y el poder que están muy cerca de Dios. Los dos querubines de oro del tabernáculo de Moisés que cubren el propiciatorio en el arca del pacto. Ellos eran los que estaban más cerca de Dios. En el cielo vemos las cuatro criaturas vivientes en Apocalipsis 4 y 5, que tienen estos cuatro rostros y son los que están más cerca del trono de Dios y dirigen la adoración. Los que están más cerca de Dios son los más parecidos a Dios. Porque mientras más cerca estamos de Dios, seremos transformados más y más a su imagen, de un nivel de gloria a otro más alto. Y mientras más cerca estemos de Dios, no solo nos vamos a parecer más a Él en nuestro carácter, sino también en nuestro ministerio. Por lo tanto, los querubines son siervos de Dios muy poderosos, porque son como Dios
Ahora, Jesús es un hombre y también se muestra como un cordero, es el león, Él es tantas cosas. Pero Él no tiene 4 rostros en su cuerpo, pero sí tiene el carácter de estos 4 rostros. Por eso los querubines son las criaturas que más se parecen a Cristo en el cielo y en la tierra. Y si nosotros queremos ser conformados a la imagen de Cristo, necesitamos desarrollar estos 4 rostros en nuestro carácter y en nuestro ministerio. Creo que es importante que nos tomemos el tiempo, quizás hoy más tarde, pero no dejen pasar el tiempo, y evaluemos cómo están estos 4 rostros en nuestra vida y en nuestro ministerio, porque son 4 características sumamente importantes que debemos estar pendientes, que se desarrollen, y no solo que se desarrollen, sino funcionar en ellas. Así como Jesús lo hizo, así hacerlo también. Estar siempre atentos al mover del Espíritu para funcionar de la mejor manera posible, para que podamos ser verdaderamente efectivos, no solo en nuestra vida personal, especialmente en nuestro ministerio. Y cuando yo digo ministerio, no estoy hablando necesariamente de pastor, maestro, evangelista. Sí, también, pero todos tenemos un ministerio porque todos nos relacionamos con otras personas. Todos nos relacionamos con otros y allí está nuestro ministerio, como vimos en la escalera. Llega un punto en el que necesitamos dar y les vamos a dar a aquellos que tenemos cerca de nosotros. Amén. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la parte F de nuestro estudio. Y es el que todos estaban esperando, estoy segura. Todos somos preparados también a través del sufrimiento. Este es otro aspecto de la sabiduría en el que nos debemos enfocar para desarrollar el carácter y el ministerio de Cristo, que somos preparados a través del sufrimiento. No es algo que nos guste meditar, pero es parte muy importante de nuestra vida cristiana. Es una perspectiva importante que necesitamos tener. Debemos prever que vamos a sufrir y aprender a sufrir apropiadamente. Y la razón por la cual incluso podemos sufrir con gozo. Amén. Ok. Número 1. Seremos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso ya lo hemos visto varias veces aquí en el curso. Somos coherederos con Cristo. Tenemos una herencia. Dios Padre está preparando el mundo para ser gobernado por los santos en el reino venidero de Cristo y en el cielo nuevo y la tierra nueva. Ya leímos en Apocalipsis 21:7 que el que venciere heredará algunas cosas. No, todas las cosas. Y Dios dijo, yo seré su Dios y él será mi hijo. Y eso se lo dijo a los vencedores. Pero como coherederos con Cristo, vamos a heredar, sí, condicional, padecemos con Él. Este es un requisito para recibir nuestra herencia como hijos de Dios y como esposa de Cristo. Además, necesitamos el sufrimiento para ser conformados a su imagen. Y si vamos a ser conformados a su imagen, tenemos que cargar nuestra cruz. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
En el Evangelio de Lucas dice algo un poquito más. Y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, todos los días, y sígame. Aquí hay un accionar continuo de que no se haga mi voluntad, sino la tuya, como Cristo oró en el huerto de Getsemaní. En Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En nuestra vida vamos a tener muchos pequeños Getsemanís en los que vamos a tener que tomar decisiones. ¿Vamos a hacer lo que nos convenga, aunque no sea la voluntad de Dios? ¿O vamos a hacer su voluntad, aunque quizás implique dolor, vergüenza, rechazo, o aunque tengamos que llevar una cruz? Pero esa cruz es parte de que seamos sus discípulos, de que seamos transformados para convertirnos en seguidores de Cristo conforme a su imagen. Punto número 3. La participación de los sufrimientos de Cristo nos llevará a su poder. Filipenses 3, 10 y 11. Dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo une las dos verdades de que seamos conformados a los sufrimientos de Cristo para también participar de la resurrección de Cristo. Jesús tuvo que morir antes de resucitar. Nosotros debemos padecer y tener pequeñas muertes. Pablo dijo que él moría cada día. Pequeñas cosas, cada vez que nos negamos a nosotros mismos y llevamos nuestra cruz. Y cada parte de nuestra vida que muere puede entonces producir el poder de la resurrección de Cristo. Porque para resucitar hay que morir. Tenemos que conocer a Cristo en la participación de sus padecimientos para que eso nos libere al poder de su resurrección. Y si queremos el ministerio y el poder, primero necesitamos el carácter y el padecimiento del Cordero de Dios. Estas dos cosas van unidas, va implícito. No es una opción, hermanos. Esto va junto. Es el centro de nuestra transformación a la imagen de Cristo. La cruz está en el centro, no solo en la vida de Jesús. La cruz tiene que ser el centro de nuestra propia vida. Pasemos ahora al número 4. Dios nos disciplina para que maduremos porque somos sus hijos. Hebreos nos muestra cómo Dios nos disciplina y nos corrige para que seamos transformados en sus hijos, participantes de su santidad. Vamos a leer una buena porción de Hebreos, Hebreos 12, del 5 al 11. Y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, Dios nos disciplina y nos reprende de la misma forma que un padre corrige o castiga a su hijo para entrenarlo y que sea maduro y desinteresado. Dios nos disciplina y permite que atravesemos padecimientos y cruces para que seamos participantes de su santidad. Definitivamente padecer no es motivo de gozo, pero el fruto del padecimiento produce una recompensa eterna y gozo. Punto número 5. Vamos a ver dos claves que nos pueden ayudar a soportar el sufrimiento. En Hebreos 12, versículos 1 y 2, vemos el énfasis en esta recompensa y gozo eternos. Vemos la imagen de alguien corriendo una carrera para vencer en la vida cristiana. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí leemos cómo podemos correr nuestra carrera cristiana con perseverancia. Que no corramos la carrera como la de velocidad de los 60 metros. 5 semanas apasionados por Dios y después nos descarriamos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de ir a la iglesia. No, como ya dijimos antes, debemos correr la maratón. Somos cristianos de larga distancia que van a perseverar hasta el final. Y aquí en Hebreos 2 tenemos dos claves de cómo podemos ser cristianos perseverantes y victoriosos. Primero, debemos fijar nuestra vista en Jesús. Debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La metáfora aquí es que las personas que corrían en una carrera en los tiempos de Pablo, cuando esto fue escrito, en esa época había un juez de pie en la meta, sosteniendo una corona o el premio que iba a recibir quien ganara la carrera. Entonces los corredores fijaban sus ojos en el juez, en el premio. No fijaban sus ojos en cruzar la meta, sino en avanzar para ser el primero en llegar y obtener esa corona que el juez estaba ofreciendo. Y Jesús es nuestro juez. Él está esperándonos en la meta final. Él de nuestra carrera. Él nos está esperando no para castigarnos por nuestros fracasos. Él está esperándonos de manera ahí en la meta final de nuestra carrera para ofrecernos coronas, para ofrecernos recompensas. Él quiere poder recompensarnos por todo lo bueno, aunque sí va a enjugar muchas lágrimas, pero está esperando al final de la meta como juez para recompensar a los suyos. Y eso, hermanos, nos debe motivar. Estamos corriendo nuestra carrera viendo a Jesús, el autor de nuestra fe, también el consumador o perfeccionador de nuestra fe. Por lo tanto, nuestra vista debe estar fija en Jesús, como dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús comenzó una buena obra en nosotros y al fijar nuestros ojos en Él, podemos tener la confianza de que Él la va a completar, de que la va a perfeccionar, porque es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos ha permitido correr hasta este punto, hasta hoy, y nos va a fortalecer para perseverar, para que podamos obtener las coronas. Entonces, miramos a Jesús y eso nos va a ayudar a soportar cualquier cosa. Cuando Pedro estaba tratando de caminar sobre el mar en la tormenta del mar de Galilea, cuando estaba viendo a Jesús y recordando la palabra que Jesús le había dicho, ven, lo estaba haciendo muy bien. Pero cuando se distrajo y comenzó a ver el viento y las olas, ¿qué le dio? Le dio miedo y entonces comenzó a hundirse. Si mantenemos nuestros ojos en Jesús, vamos a recibir la fuerza para caminar sobre el agua o para correr la carrera y seremos vencedores en esta vida, porque Cristo nos puede dar la fuerza. Él es el ejemplo perfecto del vencedor. En Hebreos 12:2 nos dice cómo fue Cristo un vencedor. Ver el gozo que nos espera en el futuro. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta, hermanos, es la segunda clave que nos ayuda a soportar el padecimiento. Primero, debemos ver a Jesús. No debemos ver ni el viento, ni las olas, ni las pruebas, ni los problemas, sino ver la respuesta, ver la recompensa, ver al que nos está esperando, al juez, quien nos va a abrazar al final de la carrera. Jesús soportó la cruz por el gozo puesto de él, acabamos de leer. El día que Jesús fue crucificado, ¿tenía gozo? ¿Estaba contento cuando Judas lo traicionó? Amigo, con un beso me traicionas, le dijo. ¿Estaba feliz cuando se cumplió la profecía de que Pedro lo negaría 3 veces? ¿Estaba contento con que lo hubieran golpeado y le hubieran arrancado la barba? ¿De que lo clavaran en una cruz en la ejecución más dolorosa conocida? ¿Hubo gozo en Jesús el día de su crucifixión? Ese día no hubo gozo, nada que lo animara en lo natural. Pero él tenía un gozo puesto delante de él. Él podía ver más allá del sufrimiento y la vergüenza y el dolor y la muerte. Él podía ver más allá de la cruz para saber que al entregar su vida sería como el grano de trigo que produciría una gran cosecha. Sabía que si ponía su vida, la iba a tomar de vuelta. Sabía que al poner su vida, descendería a las partes más bajas de la tierra como aquel a quien no le robaron la vida, sino que la puso para que en victoria pudiera tomar las llaves de la muerte y del infierno. A él no le quitaron su vida. Él dijo, nadie toma mi vida, yo la pongo. Él voluntariamente murió y descendió. Y allí él, quien era sin pecado, tomó las llaves de la muerte y del infierno y el tercer día, por el poder de la resurrección de Dios, resucitó con un nombre que está sobre todo nombre. Él podía ver hacia adelante y cómo traería salvación a las naciones de la tierra. Podía ver el día de su segunda venida cuando millones se elevarán al cielo con cuerpos resucitados o transformados en un momento en pureza y santidad, como la prometida que espera a Cristo en las bodas del Cordero y de la Iglesia. Jesús tenía mucho delante de él en dónde poner su mirada. Y ese gozo futuro le dio la fuerza para resistir los padecimientos de la cruz. Y con frecuencia en nuestra vida necesitamos esa perspectiva. A veces las cosas se ven muy mal
¿Y qué hacemos cuando las cosas se ven mal? ¿Concentrarnos en esos problemas y rendirnos? No. Tenemos que ver más allá de la dificultad, más allá de nuestra cruz y creer por fe que si llevamos nuestra cruz, si padecemos con Él, reinaremos con Él. Vamos a heredar con Cristo si padecemos, hermanos. Vamos a prepararnos para recibir una gran recompensa. Jesús dijo en Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados cuando los persigan y se burlen de ustedes, den saltos de alegría y de gozo. ¿A cuántos nos gusta que la gente se burle de nosotros por ser cristianos? Pero Jesús dijo, salten de gozo, deberían estar felices porque van a recibir una recompensa. Por eso, si en nuestro corazón tenemos anclada esa esperanza para el futuro, veremos que los problemas del presente son tan pequeños comparados con las recompensas que vamos a recibir. Ya leímos Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo sabía que la gloria que brillaría en los cristianos sería tan grande, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él sabía que la gloria, el amor, el gozo, la unción, la maravillosa eternidad serían tales que consideraba que las aflicciones de esta vida presente eran demasiado pequeñas e insignificantes. Cuando uno compara unos pocos años de sufrimiento con miles de millones de millones de millones de cientos de miles de millones de años sin final de gozo, recompensas y gloria que les esperan a los santos que vencieren, no hay comparación, no hay comparación. Y Pablo tenía una visión tan extensa de la gloria venidera que también pudo sufrir más que los otros cristianos de su época. En 2 Corintios 11, Pablo presumió de sus sufrimientos. El otro día vimos una pequeña lista, pero ahorita quisiera que leyéramos esta porción que es tan importante. 2 Corintios 11, del 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Pues yo más. En trabajos abundantes, en azotes, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, además de otras cosas. Lo que en mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Y yo nos pregunto a todos, ¿cuántos de nosotros podemos comparar los sufrimientos que hemos tenido con los que tuvo el apóstol Pablo? ¿Sufrimientos por el evangelio? En prisión muchas veces hemos estado. 5 veces azotado, 39 veces. Golpeado con varas, apedreados. Todavía no. Bueno, pues a Pablo lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad y lo dejaron allí pensando que estaba muerto. Naufragó 3 veces por ir a todos lados predicando, flotando ahí sobre un pedazo de madera un día y una noche en alta mar, yendo de un lado a otro durante mucho tiempo, sin un lugar que fuera su casa. Y los judíos pensando que estaba loco y tratando de matarlo por predicar el evangelio.
Y cuando algunos le dijeron a Pablo que no era un apóstol, se atrevieron a decirle que no era un apóstol, Pablo dijo que podía comprobar que sí lo era, porque en su cuerpo llevaba las cicatrices de Jesús. Tenía un mapa en su cuerpo. Miren, esto fue en Damasco. Y esto fue en Filipos. Esto en Éfeso. Y esto en Berea. ¿Y nosotros qué le vamos a enseñar a Cristo cuando, como testimonio de nuestro sufrimiento por su causa, cuando estemos en su presencia? Ojalá tengamos algo para mostrarle. Si ponemos nuestra mirada en el gozo futuro que está frente a nosotros, entonces los sufrimientos de este tiempo presente en nuestra vida se van a ver tan pequeñitos y tan insignificantes. No vale la pena cambiar un poquito de sufrimiento aquí en esta tierra por la gran gloria que podemos recibir durante toda la eternidad. Tenemos que apreciar esta verdad para que cuando pasemos por las pruebas veamos a Jesús esperándonos para fortalecernos. Y cuando veamos que nuestras pruebas de hoy son tan pequeñitas comparados con la recompensa del futuro, Nehemías nos dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y si todo está saliendo mal hoy, no podemos encontrar gozo. Veamos más allá, veamos el día de la recompensa. Y ese día en el futuro nos puede dar ese gozo para vencer aún ser crucificados en la cruz. Eso fue lo que le dio a Jesús la fuerza para vencer su cruz. Él vio más allá de la cruz. Y en la cruz, mientras sufría y moría, incluso pudo voltearse al que estaba a su lado en la cruz, que se acababa de arrepentir, y decirle: hoy, solo aguanta unas horas más. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Si pudiésemos ver más allá de las pequeñeces de esta vida, que nos hacen decir, como dicen los jóvenes a veces: ay, nadie me quiere, soy un recha, pobrecito yo. Y si pudiésemos ver la gloria que les espera a los hijos de Dios, que triunfen en el fuego, que triunfen en la persecución. Ser cristianos que están listos para ir a prisión por el evangelio, que estén listos para pasar toda clase de peligros en la ciudad, en sus viajes, peligro tras peligro, por el evangelio de Jesús. Eso anhelamos ser todos. Amén. Y rápidamente vamos a ver y lo vamos a ver rapidito, ya vamos a terminar. El último punto es que somos preparados también, no solo a través de los sufrimientos, sino somos preparados cuando contemplamos al Señor, cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste. Leamos 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados en el aire en la segunda venida de Cristo y seremos transformados. Nuestros cuerpos corruptibles serán transformados a la imagen de Cristo. Cuerpos resucitados, inmortales, sin pecado. Jesús dijo que son los hijos de Dios, los hijos de la resurrección, que somos los hijos de Dios, los hijos de la resurrección, y que recibiremos nuestra herencia completa como hijos de Dios en el momento de la resurrección, en el cual no solamente seremos perfeccionados espiritualmente, sino también nuestros cuerpos físicos serán levantados a la vida inmortal y sin pecado. En la segunda venida, Cristo va a aparecer, y conforme descienda en las nubes con gloria y poder, nosotros, todos arrebatados juntos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados de corrupción a incorruptibles, de la mezcla que hay en nuestra vida a la pureza, de nuestro cuerpo humano enfermo con un cuerpo eterno, sano, resucitado, en la segunda venida de Cristo. Por eso esperamos atentos esa segunda venida. Pero esa no es la única vez que Cristo se manifiesta. Cristo también puede manifestarse cuando
en cualquier momento, cuando vemos su gloria, cuando Él se aparece por medio de su Espíritu. Leamos en 2 Corintios 3:8. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados o cambiados cuando vemos a Jesús en su gloria. Somos cambiados para ser semejantes a Él. La Biblia dice en Salmos que nos parecemos a aquello que adoramos, que si ponemos nuestra visión y nuestro corazón en algo, vamos a cambiar y parecernos a eso. Pero cuando vemos a Jesús, cuando vemos su gloria, esa gloria toca y transforma nuestra vida y recibimos una impartición de su naturaleza, sembrada en nosotros cada vez mayor. Somos transformados de gloria en gloria. Eso significa de un nivel de gloria menor a uno más alto. Y esta palabra, transformados, es la palabra griega metamorfo o metamorfosis, transfigurar. Meta, cambio, morfe, forma. La metamorfosis es el proceso por el cual la oruga pasa por varias etapas para convertirse en mariposa. Varios animales pasan por este proceso de metamorfosis, pero el que normalmente estudiamos en la escuela es la mariposa. La mariposa tiene alas, pero la oruga es una larva aguadita y gordita con un montón de patitas que come hojas. La mayoría de las mariposas no come hojas, sino que beben el néctar dulce de las flores. Son dos criaturas distintas. Una es transformada en otra criatura completamente distinta. Pasa por una metamorfosis. Y esa es la palabra que se usa para describir cómo cambiamos nosotros. Esto significa que todos somos humanos, feos, con la naturaleza de Adán, pero vamos a cambiar. Nos van a crecer alas de águila. Seremos santos del Altísimo, que vamos a subir al cielo. Significa que tenemos el rostro terrenal, pero vamos a ser transformados y vamos a tener la imagen del hombre celestial. Y Cristo en nosotros se convertirá en la gloria cuando cambiemos o pasemos por esta metamorfosis. ¿Cuándo vamos a ser transformados? Bueno, puede ser que en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo regrese con poder y gloria, y ese poder nos transforme. Pero el Señor nos invita a participar del Espíritu de gloria de Cristo ahora, en cualquier momento. El que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Compre sin dinero. Podemos ahora, hermanos, desde ahora, poder dar a presencia para ser transformados. Amén.